es tumores odontógenos o tumores odontogénicos. Lo que vamos a ver es la experiencia con la evidencia de pacientes que vemos en el Hospital 2 de Mayo, en donde algunos de ustedes están haciendo su internado y que hoy y mañana no vamos a poder contar con ustedes porque están precisamente en esta actividad. Estos tumores odontógenos se originan en los elementos formadores de dientes y al total de estos tumores le corresponde el 2% de toda la patología de la cavidad oral. De ahí que, uno, no son frecuentes y dos, generalmente se ven en centros, en lugares en donde se examine cavidad oral, como puede ser en consultorios de cirugía maxilofacial, cabeza y cuello u odontología. Y además, si vamos al porcentaje que tienen dentro de los tumores benignos o malignos dentro del cuerpo, les toca menos del 1% del total. Lo que quiere decir que son raros dentro de la patología que se presenta en el cuerpo humano, o patología tumoral en este caso. Se originan del órgano del esmalte, que es un epitelio derivado de capas embrionarias ectodérmicas, y del folículo dental y la papila dentaria. Folículo dental que en su génesis interviene la cresta neural, que tiene un importante componente mesodérmico, y también la papila dentaria, que además de tener influencia de cresta neural, tiene una influencia del ectomeséntrica. Entonces vemos que están presentes las tres capas embrionarias. Eso hace o hizo que cuando clasificaron estos tumores odontógenos se hiciera esa clasificación tomando en cuenta la génesis o los órganos, las entidades formadoras de estos tumores que se encuentran en la etapa embrionaria. Esa clasificación tomaba en cuenta los tejidos de origen y que ha sido modificada a lo largo de los años hasta que la clasificación actual, la que rige actualmente para los tumores odontógenos, fue hecha por la Organización Mundial de la Salud en el 2005 y que además de tomar en cuenta el componente embrionario formador de la estructura dentaria, toma en cuenta y le ha agregado otros datos más que no tanto realmente van para una clasificación, sino que han aumentado la información para cada uno de estos. Toma en cuenta la definición de cada tumor odontógeno, la epidemiología, la etiología, la ubicación dentro de los maxilares, el cuadro clínico, la ayuda por imágenes, la macroscopía, la histopatología, la genética y el pronóstico del mismo, dependiendo de qué tipo de tumor odontógeno sea. Esta es la imagen clásica que ustedes conocen desde embriología de la odontogénesis, en donde vemos el órgano del esmalte, vemos el folículo dental y vemos la papila dentaria. Esta unión íntima de estas tres estructuras es la que, por una serie de procesos que vamos a ver, va a desarrollar la presencia de estos tumores odontógenos. Interviene ya actualmente, el conocimiento actual ya no puede dejar de lado en la génesis de cualquier tumor la participación de la biología molecular. Van a haber una serie de alteraciones genéticas y moleculares que a través de una sucesión de procesos complejos van a desarrollar y van a ocasionar el progreso, el aumento de tamaño de estos tumores. Al hablar de biología molecular, quiere decir que van a haber ciertos marcadores. El
crecimiento tumoral va a ser posible seguirlo a través de estos marcadores, es decir, ya interviene la inmunohistoquímica. Y el saber que existen algunos marcadores que en nuestro país no se usan, permiten hacer el diagnóstico y en algunos casos hacer el seguimiento luego del tratamiento quirúrgico para saber si ese tumor odontógeno que fue resecado quirúrgicamente está volviendo a aparecer. Es importante y nunca va a estar de más insistir en la importancia que tiene la historia clínica. La historia clínica juega un papel fundamental, no solamente en la anamnesis, sino también en el examen clínico de estos tumores. Muchos de ellos van a ser hallazgos casuales, son pacientes que ustedes van a estar tratando por una endodoncia, han previsto hacer una exodoncia y se les ocurre tomar una radiografía periapical. Y ahí, además de la raíz dentaria, aparece una imagen que llama su atención. Una imagen tumoral, radiopaca o radiolúcida, y que va a iniciar todo un estudio diagnóstico adicional. De ahí que hablemos de incidentalomas. Un hallazgo incidental, un hallazgo casual, como muchas tumoraciones que se dan en el cuerpo humano. ¿Qué cosa es común a todos los tumores odontógenos? Cuando no ha sido un hallazgo casual, el paciente va a acudir a ustedes porque va a venir con un aumento de volumen. Este es un dato común a todos los tumores odontógenos. De ahí que para esa clasificación que mencionamos, la que tiene validez desde el 2005, como es un dato común a todos ellos, a los más de 20 tumores odontógenos que hay, no debe tomarse en cuenta y solamente tener en cuenta el factor histológico, el factor embrionario, el hallazgo histológico. Bueno, son criterios que siempre están en evaluación. Ese aumento de volumen tiene que seguir una evolución en donde ustedes tienen que indagar por cómo se han ido agregando otras manifestaciones. Y ya que hablamos de volumen, estamos hablando de tumor. Y cuando hablamos de tumor, hay que tener en cuenta el tamaño de esa masa, las dimensiones, hay que medir la longitud, el ancho de esa tumoración, hay que ponerse los guantes y examinar dentro de la cavidad oral, porque estos tumores odontógenos, al estar en relación a piezas dentarias, siempre van a estar localizados en los maxilares, en el maxilar superior o en el maxilar inferior. La evolución de ese tumor en el tiempo, ¿qué otros signos o qué otros síntomas se han ido agregando en la evolución del mismo en el tiempo? Hay que indagar y verificar la presencia de dolor, o si es que no hay dolor, compromiso de la sensibilidad, preguntar al paciente si hay adormecimiento, si siente anestesiada esa porción de la cara, o si hay alteración o no de la movilidad, del movimiento en esa porción de la cara que está en relación a este tumor. Eso nos puede estar hablando de compromiso del trigémino a través de alguna de sus ramas, infraorbitario, dentario inferior, cuando hay una alteración en la sensibilidad, o nos puede estar hablando que ya hay un compromiso del nervio facial cuando hay una alteración en la movilidad del labio, del mentón. Al ser tumores que, como su nombre lo indica, parten de un diente, hay que ver cómo están esos dientes, aquellos dientes que están en relación al tumor por el que nos consultan o al tumor que hemos hallado incidentalmente. Movilidad de piezas dentarias o piezas dentarias que se fracturan con suma facilidad, pérdida de piezas dentarias,
examinan al paciente y los dientes se mueven con suma facilidad y ven por signos y síntomas asociados: sangrado, proceso inflamatorio asociado, proceso infeccioso, secreción purulenta, etc. Es decir, todas las manifestaciones por las que hay que indagar, y que mientras más información tengamos va a ser mucho mejor para comprender las imágenes y planear el tratamiento. Cuadro clínico: tumor lo localizamos dentro de la cavidad oral, que está comprometiendo el ángulo, tal vez la rama ascendente y la rama horizontal o cuerpo mandibular en el lado izquierdo. Yo lo puedo medir, tengo un ancho, tengo una longitud y puedo tener hasta un espesor del tumor. Palpo y veré si es de consistencia dura, si es pétreo, consistencia firme o consistencia blanda. Veo que ya no hay dientes, esos dientes están dentro del tumor o ya los perdió el paciente. A la palpación, ¿habrá dolor o no habrá dolor? ¿Cómo están los dientes vecinos al tumor? ¿Están fijos, están móviles o están desplazados? Una serie de información que puedo tener solamente por inspección y por palpación. Lo mismo para la cara del paciente. Puedo medir las dimensiones que tiene esto, si este tumor está adherido a la piel, está pegado a la piel o no está pegado a la piel, cómo está la integridad del nervio facial, y le pediré al paciente que mueva la boca, que me enseñe los dientes para ver si es que hay o no hay parálisis facial. Cómo está la sensibilidad, indagaré si es que hay o no hay anestesia en el labio inferior y en el mentón del lado de esta gran tumoración, y me proyecto hacia atrás y tendré que ver cómo está el conducto auditivo externo. ¿Hay o no hay conducto auditivo externo? El paciente escucha por ese lado. Una serie de información para la cual no necesito tener un libro ni ser un gran conocedor, simplemente ver, palpar e indagar. De ahí la importancia de la historia clínica. Característica común entonces a tumores odontógenos es eso, la presencia del tumor. Los estudios por imágenes. Los estudios por imágenes van desde el estudio más sencillo, que es una radiografía periapical, que la toman en su consultorio, hasta una resonancia magnética. Y es importante saber que muchas veces estos estudios no se excluyen, sino que se complementan. Y de hecho, algunos de ellos deberían complementarse. Toma una radiografía periapical en su consultorio y aparece la imagen sospechosa, que debe motivar ya el inicio de un trabajo diagnóstico. Puede ser un quiste en relación a una pieza dentaria o un quiste nasopalatino que aparece en una radiografía oclusal, o en una radiografía panorámica el diente desplazado y dentro de la tumoración está comprometiendo, como vemos acá, en la región del ángulo, a nivel de la tercera molar, en el cuerpo rama horizontal, y que prácticamente ha perdido el borde inferior de la mandíbula en el lado izquierdo. O una radiografía de Waters, nasomentoplaca, en donde, como muchas veces ustedes se van a dar cuenta, el diagnóstico lo hacemos por comparación. Veo la imagen y comparo el lado derecho, en donde se ve el aumento de volumen y la masa que opacifica el seno maxilar de ese lado y que afecta la porción inferior del maxilar superior. Simplemente comparo con el otro lado, en donde se ve con suma claridad el seno maxilar izquierdo ocupado por aire, como debe ser. Veo la curva normal del maxilar superior,
estructuras que ya no veo en el lado afectado. Esa es la ventaja de los estudios por imágenes y que es también la ventaja del examen clínico que hacemos, en donde simultáneamente y en forma comparativa evaluamos el lado derecho y el lado izquierdo. En una tomografía, en este caso es una reconstrucción en 3 dimensiones, veo el compromiso prácticamente hasta la región subcondilia de una masa que compromete la rama ascendente, el ángulo y la porción más próxima de la rama horizontal o cuerpo mandibular. Muchas veces estos estudios tendrán que ir acompañados de estudios vasculares, angiotomografías o angioresonancias, cuando el hallazgo, además del tumor, es la presencia de sangrado. O una resonancia magnética, como es la imagen que tenemos en este extremo, en donde el tumor del maxilar superior compromete la pieza dentaria y vemos la gran dimensión que ha adquirido. Y por comparación con el otro lado, veo cómo el desplazamiento del tejido blando es mayor en el lado derecho que en el lado izquierdo. Entonces, toda esta es la información que necesitamos para hacer diagnóstico. Inicialmente, la presunción diagnóstica es clínica. Ese diagnóstico presuntivo, yo puedo llegar con una buena historia clínica, un buen examen clínico, imágenes que sean claras y me permitan determinar con suma facilidad si estoy ante una radiolucidez, una mancha negra, estoy ante una radioopacidad, una mancha blanca o ploma, si veo imágenes únicas o múltiples imágenes, para poder plantear un diagnóstico y el respectivo diagnóstico diferencial. Pero eso es presunción diagnóstica. Para tener el diagnóstico definitivo, y en el caso de estos tumores, es lo que hay que hacer, es una biopsia incisional, que puede hacerse con anestesia local y sacar una muestra de este tumor que muchas veces está por debajo de la mucosa. Eso es guiar a patología y hacer el diagnóstico histológico. Y con eso planear la conducta quirúrgica, la cual va a variar dependiendo de qué tipo de tumor sea este. La clasificación de los tumores odontógenos vigente, hecha por la Organización Mundial de la Salud desde el 2005, los clasifica como toda neoplasia en 2 grandes grupos: neoplasias benignas y neoplasias malignas. Iguales para los tumores odontógenos benignos y tumores odontógenos malignos. Cuando hablamos de tumores odontógenos malignos, estamos hablando de cáncer. Y para cáncer de estas estructuras, estamos hablando principalmente de carcinoma epidermoide, el más frecuente, más del 95%, y en ese 5% entra el otro tipo de cáncer que afecta a estas estructuras, que son los sarcomas. Nos vamos a dedicar entonces a ese gran porcentaje de tumores odontógenos benignos, según la clasificación actual. Y según esa clasificación, hay un grupo que se caracteriza porque histológicamente es un epitelio odontogénico con estroma fibroso sin ectomesenquia, lo que habíamos hablado al principio cuando hablábamos de la génesis dentaria. Dentro de este grupo, el más representativo y tal vez la estrella de los tumores odontógenos es el ameloblastoma. Este ameloblastoma, sabemos, es un tumor benigno, una neoplasia benigna, pero que tiene un comportamiento agresivo localmente. ¿Qué quiere decir eso? Que va invadiendo por vecindad, va creciendo por vecindad. Se origina en los ameloblastos
le corresponde el 10% de todos los tumores de los maxilares, a 40 años de edad. Y se caracteriza por ser eso, una masa en relación a algún diente y que va creciendo por debajo de la mucosa. Son asintomáticos en más del 40% y la única manifestación que tienen y es el motivo de consulta es el aumento de tamaño, vale decir la presencia del tumor. En los estudios por imágenes, en rayos X simple, la característica del 80% hasta 90% de los ameloblastomas es una imagen multilocular, es decir, varias cavidades. Lo describen como pompas de jabón, como espuma, como panal de abejas, con cavidades de diferente tamaño, grandes, pequeñas, o la presentación unilocular, una sola cavidad, tiene un 20% de frecuencia, y más del 80% de estos ameloblastomas se localizan en la mandíbula. Y dentro de la mandíbula prefieren la rama ascendente, la región del trígono retromolar o de los molares y el ángulo mandibular. Hay varios tipos, realmente la importancia de estos tipos y de estos subtipos es básicamente académica, histológica. Clínicamente no tienen ninguna importancia que los haga diferente uno de otros, ni sea cual sea el tipo o subtipo va a influir en el tipo de tratamiento. El multiquístico, el uniquístico, el extraóseo, que se localiza en encías o que empiezan en encías, y el desmoide. Y dentro de los subtipos hay 6 tipos, por la forma histológica que va a tener esa lámina: folicular, plexiforme, acantomatoso, basal, el desmoplástico o desmoplásico y el de células granulares. Esta es la imagen radiográfica clásica, esta es una radiografía panorámica, en donde vemos el ensanchamiento de la rama, lo comparo con el otro lado, cómo se pierde la trama ósea normal que tiene esa mandíbula en este paciente ya edéntulo parcial. Vemos cómo se pierde ese tramado óseo y diferente densidad por las varias cavidades que se muestran. Otras imágenes también de ameloblastomas. Vemos cómo esa agresividad local se muestra en cómo se invade prácticamente la porción más inferior de la mandíbula. Toda la rama ascendente, casi hasta la región condilia, o en esta otra imagen multilocular, prácticamente llega hasta el nivel de la escotadura. Algunas de las imágenes loculares, multiloculares en este caso. La imagen ya debe hacernos sospechar, porque ese conocimiento teórico hay que tenerlo, de que estamos frente a un ameloblastoma, más el tumor. Pero el diagnóstico, por la implicancia quirúrgica que va a tener esto, tiene que ser verificado, confirmado con una biopsia. Porque el tratamiento del ameloblastoma implica la resección de ese tumor multilocular, multicavitario. Si la cirugía es incompleta, tenemos que tener la plena seguridad que va a haber recurrencia de la enfermedad. No podemos tener temor al plantear la extensión de una cirugía que comprometa, como las imágenes que hemos visto, la mandíbula. El tratamiento quirúrgico para ameloblastoma exige la resección del tumor, es decir, hemos visto que se compromete la mandíbula, la resección de ese bloque mandíbular
mandibular, en donde los márgenes deben estar libres de enfermedad. Es decir, los márgenes debemos tener la certeza de que no quede ameloblastoma, de que el hueso que estemos dejando sea hueso sano. Y si uno saca un fragmento de mandíbula, hay que hacer la reconstrucción mandibular. Y esa reconstrucción mandibular, que compete ya al especialista, ya implica el reemplazar esa mandíbula con hueso peroné o fíbula, como también le llaman. Es decir, debemos meter en nuestra mente que para ameloblastoma no existe tratamiento conservador. Volvemos a nuestra clasificación de la OMS 2005 y tenemos el otro grupo en donde la característica es que a la histología se va a encontrar un epitelio odontogénico con estroma fibroso maduro sin ectomesénquima odontógeno. Dentro de este grupo, el más representativo es el tumor odontógeno queratinizante, que antes se conocía como queratoquiste. Este tumor odontógeno queratinizante tiene la particularidad de, si no se hace un buen tratamiento quirúrgico, reaparecer. Tiene una alta tendencia a la recurrencia. La imagen radiográfica, vamos a encontrar una radiotransparencia, es decir, color negro, y erosión del hueso, lisis ósea. Cuando hablábamos de examen clínico, había que examinar el tumor y había que ver cómo está esa mucosa. La mucosa puede estar íntegra, pero puede estar ulcerada, con áreas de necrosis, puede haber halitosis. Este tumor afecta a los tejidos blandos. Entonces podemos tener una lesión ulcerada dentro de la cavidad oral por encima de esta tumoración. El tratamiento también es quirúrgico e implica una resección del hueso afectado por este tumor odontógeno queratinizante con adecuado margen de tejido sano. Si vamos a sacar un fragmento de mandíbula, habrá que hacer la reconstrucción de ese hueso. Tumor odontógeno queratinizante, la imagen característica en mandíbula, cómo pierde su densidad el hueso y cómo ensancha, en este caso, la rama ascendente, en este corte axial en una tomografía, el ensanchamiento de la rama ascendente, lo estoy comparando con el otro lado, la pérdida de la densidad ósea, el adelgazamiento de las paredes óseas, porque en su interior está ocupado este tumor odontógeno queratinizante. Luego tenemos, siguiendo nuestra clasificación, el otro grupo. Otro grupo que está definido como aquellos en donde hay un epitelio odontógeno con ectomesénquima, con o sin formación de tejido duro. El más representativo de este grupo es el odontoma. Este tal vez sea el tumor odontógeno más frecuente, 30 a 40% de frecuencia. Y que felizmente, siendo el más frecuente, también es el del tratamiento más sencillo. Estos odontomas pueden ser de dos tipos, compuestos o complejos. El odontoma compuesto, ¿qué particularidad tiene? Que es similar al diente. Básicamente eso. Va a haber compromiso de esmalte, de la dentina, del cemento, son imágenes que se van a encontrar ahí. Pero que tiene la conformación similar al diente. En cambio, el complejo son masas irregulares, no puedo identificar el diente. Pero una característica de ambos es
además de esa forma difusa que adoptan en relación a un diente o sin diente, es que son radiopagas. Es decir, una radiografía se van a ver de color blanco o plomo. No es agresivo, es un tumor odontógeno que se queda en su sitio y se hallazga y se encuentra, como la mayoría de los que hemos visto, en una radiografía por otra circunstancia. El tratamiento es extirparlo, resecarlo, es decir, hacer una enucleación y curetear esa cavidad, raspar esa cavidad hasta que sangre y aparezca hueso sano. Algunos pueden colocar algún reemplazo óseo dentro de esa cavidad, es potestativo del cirujano. Y esa es la imagen clásica del odontoma. Muchas veces, como en este caso, en relación a un diente difuso, presencia del esmalte, del cemento, o en esta panorámica, imagen característica que el mismo radiólogo les dice imagen sugestiva de odontoma. Otro grupo de tumores odontógenos, según la clasificación OMS del 2005, es aquellos en donde hay un mesénquima o ectomesénquima con y sin epitelio odontógeno. Dentro de este grupo, el más representativo es el mixoma, que tiene además la particularidad de ser el segundo en frecuencia. Ya habíamos visto que el odontoma es el más frecuente, este es el segundo en frecuencia, y se caracteriza por un depósitos de colágeno en un lecho en donde hay esa matriz, ese lecho es mucoide o mixoide, de ahí el nombre de mixoma. De estos mixomas, 2/3 tienen la particularidad de localizarse en mandíbula y 1/3 en maxilar superior. La característica radiográfica es que va a haber una radiotransparencia que está en relación a este diente, en un tumor que por otro lado tiene consistencia blanda o en el mejor o en el peor de los casos consistencia firme. También es localmente agresivo, por lo que va a haber compromiso de las paredes óseas, tabla externa y tabla interna del hueso afectado, que como hemos visto en mayor frecuencia se da en la mandíbula, van a verse afectadas. El tratamiento es similar a la meloblastoma, al tumor queratinizante, es decir, resección del tumor con el hueso afectado en su integridad y luego tener la certeza de que el hueso que está quedando tiene que estar libre de enfermedad, es decir, un adecuado margen de seguridad ósea, de tal forma que el hueso que se va a quedar sea un hueso sangrante, un hueso sano. Y ahí lo tenemos, como se había descrito, un tejido blando, firme, en relación a una pieza dentaria. En el maxilar superior no son tan frecuentes de encontrar, ya que la mayoría se presenta en mandíbula. Pero como vemos en todas estas imágenes, evidentemente que el tratamiento es quirúrgico. Y luego tenemos, dentro de la clasificación OMS, el último grupo, que para algunos no debería estar acá, ya que son tumores que están en relación al hueso. Y muchos de estos no van a estar en relación a dientes, es más, van a aparecer en huesos en donde no hay dientes, porque estos tumores que están en relación a hueso pueden aparecer en el hueso frontal, pueden aparecer en el hueso malar, en donde sabido es que no hay estructuras dentarias. Dentro de ellos, el más frecuente que aparece en relación a dientes es el fibroma ossificante, porque dentro de este grupo de tumores odontógenos en relación a hueso
tenemos las displasias osteofibrosas, y muchas de las displasias osteofibrosas no están en relación a dientes. El fibroma osificante sí está en relación a una pieza dentaria. En este caso hay un reemplazo del hueso por un tejido fibroso, de ahí el nombre de fibroma, e igual que la mayoría de lo que hemos visto, salvo que lleguen a tener grandes dimensiones, son asintomáticos. Ya cuando el tamaño excede muchas veces la región anatómica del hueso, ya se comprometen otras estructuras, van a aparecer manifestaciones como ceguera, como alteraciones en la percepción del sabor, etcétera, pero ya son manifestaciones secundarias propias de la extensión mayor del tumor. En este caso, como en todos los anteriores, son asintomáticos, la única manifestación clínica es la presencia del tumor, y el tratamiento, cuando no se puede resecar completamente, es el remodelado óseo. Resección con remodelado óseo. Y en algunos casos, sobre todo ya hablando de displasias osteofibrosas de huesos que no sean maxilares, muchas veces se reemplaza ese hueso osteofibroso, esa displasia, con una prótesis personalizada. Es decir, prótesis óseas hechas a medida del paciente. Pero la mayoría de veces el remodelado óseo es buena alternativa quirúrgica. Fibroma osificante del maxilar superior, que en extensión vemos cómo nosotros llega e invade incluso esta región, se conoce como senos etmoidales, la porción más superior de la fosa nasal. Entonces, un tumor en esta localización, yo tengo que asumir que, además del aumento de tamaño, tal vez del abombamiento de la cara, del aumento de volumen en la mejilla, puede estar ocasionando dificultad para el ingreso de aire u obstrucción nasal por ese lado. Hemos visto todos los tumores odontógenos, viendo los más representativos de cada grupo, y hemos visto que hay dos tratamientos: la enucleación más curetaje en aquellos tumores que sabemos que no son recidivantes, que no son recurrentes y que están bien localizados, la técnica quirúrgica más sencilla, muchas veces solo con anestesia local. Pero en ese grupo de tumores odontógenos, donde diría que está la mayoría, el tratamiento es resección del hueso afectado con el tumor incluido y la reconstrucción de ese hueso, que, como hemos visto, muchas veces hay que recurrir a injertos óseos, y el remodelado óseo cuando sea este el caso, sobre todo en los tumores de relación ósea. Y para lo que es cáncer de tumores odontógenos, el manejo es el mismo que para el cáncer de cavidad oral. Criterios oncológicos para neoplasia maligna, resección amplia con adecuado margen de seguridad, de tal forma que los bordes de sección queden libres de neoplasia, y la reconstrucción. Técnicas de reconstrucción que son las mismas que se pueden emplear en un ameloblastoma, con la diferencia que, además del tratamiento quirúrgico, en el cáncer estamos hablando que este paciente